Muy buenas a todos. Estamos aquí en el episodio número 2 del podcast y hoy tenemos a un invitado muy especial, un referente que ya lleva mucho tiempo compartiendo en las redes sociales, Carlos Chamorro. Y bueno, Carlos, si te puedes presentar un poquito para la gente que no te conozca, que yo creo que serán muy pocos, adelante. Pues nada, daros las gracias por contar conmigo y pues, como siempre digo en mis intervenciones, yo soy un inquieto de mente más, ¿no? Un maestro de la etapa de primaria, con las manos manchadas de barro porque estoy diariamente bregando con el alumnado, luchando con sus dificultades, ¿no? E intentando sobre todo sacar lo mejor de cada uno de ellos. Si hay algo que caracteriza mi trabajo, las propuestas que intento ofrecer, ¿no? Y compartir pues, a través de diferentes medios, de redes sociales o a través de este tipo de podcast, ¿no? Pues es el demostrar que la educación física no está todo escrito y de que al final, pues como el tema, ¿no? Que vamos a hablar, que la creatividad tiene mucho que decir y todavía hay mucho por hacer. Muy bien, Carlos. También tenemos a nuestro colaborador, Joshua. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues aquí, con muchas ganas de aprender con un jefe de las situaciones de aprendizaje, la verdad. Soy un fan tuyo, Carlos. Tengo aquí tus dos libros y estoy esperando alguno más que salga. Así que con ganas de escucharte y de aprender, la verdad. Muy bien. Perfecto, pues ahora vamos a empezar un poquito con el primer bloque temático, que sería, Carlos y Joshua, hablar sobre todo esta pequeña parte teórica de qué es lo que consideramos nosotros una situación de aprendizaje creativa, ¿no? Porque hay muchas veces que claro, creatividad significa igual que innovar. ¿Qué es lo que tú consideras, Carlos, creativo? O sea, si nos puedes explicar un poquito cuáles son tus parámetros para decir, mira, esta situación de aprendizaje considero yo que es creativa, ¿no? Que es el nuevo libro también que has publicado tú hace pues relativamente poco, que lo voy a dejar también en la descripción del vídeo para toda la gente que se lo quiera comprar, que recomiendo que lo hagan. Entonces, Carlos, si nos puedes responder a esta pregunta. Pues mira, aquí podríamos estar haciendo 10 o 20 podcasts, porque ya partimos de la base de que dependiendo del lugar en el que nos encontremos, el término de situación de aprendizaje es interpretado o entendido de una manera totalmente diferente. Entonces, ya partimos de ahí de una diferencia muy clara, porque al final no es lo mismo lo que se considera una situación de aprendizaje en Madrid, que es donde yo trabajo, que realmente aquí en Madrid ese término no existe dentro de la normativa autonómica, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Después de leer mucho y después de investigar o pues de empaparme, ¿no? De mucha información, al final nos tenemos que dar cuenta de una situación de aprendizaje va enfocado mucho a lo que es el trabajo competencial. Una situación de aprendizaje tiene que partir de un problema, de un desafío alcanzable por parte del alumnado, en el que hay un proceso intermedio en el que va a realizar diferentes actividades o va a incorporar diferentes herramientas que le va a dar la posibilidad de responder a esa pregunta inicial a través de un producto final. Un producto final que no solo se queda a nivel curricular, sino que le va a permitir crecer como persona fuera del centro. Eso es una situación de aprendizaje. Hablar de qué es creativo o qué no es, pues igual, pues al final la creatividad puede ser innovación, pero el término de innovar también es muy personal y depende de la percepción que cada uno y cada una podamos tener, ¿no? Al final, de mi punto de vista, igual que innovar, pues la creatividad es intentar ofrecer algo de una manera totalmente diferente y que mejore el proceso tal y como se estaba haciendo anteriormente, de una manera totalmente diferente, ¿no? O convencional. Al final nos tenemos que dar cuenta de que no siempre lo diferente suma o no la manera que pensamos que es creativa porque es totalmente nueva, pues va a sacar adelante los resultados que nosotros queremos hacer, ¿no? Al final la creatividad se tiene que basar en la práctica, se tiene que basar en un bagaje también personal y al final la creatividad tiene muchos tintes de la personalidad de que tenemos cada uno de nosotros. De ahí que sea tan difícil, ¿no? El poderla definir, pero yo me quedo con una definición que me descubrió pues mi compañera, ¿no? Cristina Olaya, que dice que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y creo que es una definición muy interesante que creo que puede venir muy bien para poder sintetizar lo que, desde mi punto de vista, ¿no? Podría ser una situación de aprendizaje creativa. Al final tiene que ser algo que te divierta y que al final agite las neuronas para que el alumnado pueda sacar su mejor versión. Muy bien. Claro, yo quería aportar, Carlos, porque al fin y al cabo la diferencia entre la situación de aprendizaje
y la unidad didáctica. En tu caso, no sé, yo leo tu libro, el primero de unidades didácticas, y veo el segundo, y prácticamente es lo mismo en el sentido de cómo tú lo hacías, porque tus unidades didácticas ya eran situaciones de aprendizaje. Entonces, claro, simplemente hay gente como tú que ya lo lleva, ¿no? Que ya lo lleva haciendo durante muchísimos años, ¿no? Sí, al final date cuenta de que depende mucho de la manera que tú tengas de trabajar. Ahora mismo se han acuñado ciertos términos que, como tú bien dices, pues se llevan usando durante mucho tiempo. Al final, una de las ideas principales de lo que tiene que ser la educación física es proponer al alumnado un continuo reto y un continuo desafío, en el que a través de sus diferentes respuestas o a través de sus diferentes interpretaciones de lo que tiene que hacer, tenga la sensación a nivel personal de si realmente está tomando las decisiones adecuadas o necesita ajustarlas para realmente poder resolver el reto o el desafío. Entonces, es verdad que, el libro que se publicó en el año 2020 estaba más enfocado a lo que eran unidades didácticas y es verdad que existen matices diferenciadores con este último de situaciones de aprendizaje creativas, en el sentido de que ahí en ese libro sí que existen propuestas o proyectos en las que se dirige mucho la respuesta del alumnado. Por ejemplo, la de Slackline o un paso por la historia. Son actividades en las que se le da la oportunidad al alumnado a crear, pero no tiene el 100% de poder de decisión en todas y cada una de las decisiones. Sin embargo, en este último, en las situaciones de aprendizajes creativas en educación física, que salió publicado en febrero del año 2024, junto con Cristina Olaya y con Yamina Rincón, ahí sí que existe ese matiz diferenciador. Las 10 situaciones de aprendizaje son propuestas en las que cada alumno puede decidir de una manera totalmente diferente. Existe una manera de hacerlo tal y como el docente puede tener en cuenta, pero al final existen múltiples respuestas y eso es lo que genera o lo que provoca ese trabajo a nivel competencial que realmente persigue una situación de aprendizaje. O sea, es que yo creo que ahí has tocado algo que es súper importante y que yo no, sinceramente yo no me lo había planteado, ¿eh? También, porque sí que es verdad que, bueno, yo empecé a conocer un poco el término este de situaciones de aprendizaje que no se llaman así como las unidades didácticas integradas, ¿no? Que eran más competenciales y que ya resolvían una tarea final, que fue yo un poco cuando yo lo descubrí y cuando me metí dentro de mi programación, en ese caso de las oposiciones de aquel entonces. Y ahora sí que ha pasado a situaciones de aprendizaje, pero bueno, yo recuerdo. Y de hecho, esa idea yo no la tenía. Quiero decir, lo que yo hago ahora, o sea, garantizar que sean situaciones de aprendizaje en el que el alumnado tiene el 100% de, pues eso, ¿no? De elegir cómo quiere ir dirigiéndose dentro de la situación de aprendizaje, esa toma de decisiones. O sea, tú, dentro de tus propuestas, ¿el alumnado tiene ese 100%? Intento que sea al 100%. Mira, voy un poquito más allá, ¿no? O sea, al final el poder de decisión no es el elegir el tipo de habilidad que le puede venir mejor, sino iniciamos ya con la confección de los propios grupos. En muchas ocasiones los grupos los hacemos directamente el profesorado, atendiendo a intereses propios, o les damos libertad al alumnado para que se pueda colocar, pues a lo mejor siguiendo pues, unos cánones de afinidad o de amistad. En este caso, cuando tú le propones al alumnado que tiene que generar grupos que sean heterogéneos y que a su vez tengan la posibilidad de que todos los grupos, independientemente de donde yo esté, tenga la certeza de que va a poder superar todos y cada uno de los retos que le voy a plantear, ya le estamos poniendo en bandeja que tiene que tener una decisión, no solo a nivel personal de dónde o con quién quiero ir, sino que realmente yo pueda haber elegido el lugar de acuerdo o acorde a que realmente todos los demás puedan superar el reto. Y a partir de ahí ya empiezan las decisiones. Hablamos de decisiones en cuanto a roles que se pueden establecer dentro del equipo, hablamos de decisiones del orden en el que pueden resolver los diferentes retos o propuestas y luego ya pues, los diferentes tipos de herramientas que pueden utilizar para poder superar las propuestas. O sea, al final hablabas de tiempo, ¿no? Yo pues, podríamos hablar de muchos referentes para mí, ¿no? Que son educación física. Yo soy uno más y soy un inquieto más que le encanta compartir y que le intenta mostrar y abrir las puertas de mis sesiones. Pero, por ejemplo, ya Carles González del INED de Barcelona con su grupo de F-Team, llevaba mucho tiempo realizando propuestas de educación física muy abiertas. Lucía Quintero, por ejemplo, a través de sus propuestas de gamificación, hay propuestas muy abiertas en las que el poder de decisión del alumnado era el 100%.
Por eso ahora mismo se ha acuñado este término, ahora mismo pues todos pensamos que sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Y que pensamos que es algo nuevo, ¿no? O que es algo innovador, como estábamos hablando antes del término de creatividad o innovación, pero que realmente hay mucha gente en muchos sitios de España que ya se estaba haciendo estas propuestas y que por suerte pues las ha ido compartiendo y hemos ido pudiendo aprender de ellas todos los que estamos aquí. Muy bien. Perfecto, Carlos. Ahora, mira, Joshua, también pasamos ahora un poquito a este apartado de decir, aunque ya lo has respuesto, o sea, ya lo has respondido un poquito diciendo de cómo se puede hacer una situación de aprendizaje creativa y tú ya has indicado, o sea, tú ya has establecido que un indicador muy significativo es eso, ¿no? Que el alumnado tenga el 100% de toma de decisiones, ¿no? ¿Qué más cosas tiene que tener en cuenta para, pues eso, ¿no? O sea, ¿cómo haces tú una situación de aprendizaje creativa? Teniendo en cuenta esto, pero ¿tienes algún parámetro más? Es decir, ¿lo valoras con otro parámetro más? Así que diga, mira, esto también es súper importante para que tu situación de aprendizaje, dentro de lo que comúnmente se llama creativo, porque ya lo he dicho antes, que es totalmente subjetivo, quiero decir, y eso también es algo personal, pero, o sea, ¿tienes algún parámetro más también para tener en cuenta? Claro, si puedo hacer un pequeño Sí, inciso. claro, Tú por ponle supuesto. que ahora el día 1 pues, de septiembre ya vamos a la escuela. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Empiezo por el grupo? ¿Empiezo...? Más que nada para que expliques un poco es eso, ¿no? Pues el paso a paso a seguir para la gente como yo que queremos hacer una situación de aprendizaje como las tuyas. Si Al puedes. final nos tenemos que dar cuenta de que lo primero que tenemos que saber es que las propuestas que nosotros hacemos en nuestras sesiones, ¿no? De educación física, y es una cosa que aprendí de Lucía Quintero, no solo se pueden quedar en lo que son los límites de la pista polideportiva, sino una de las máximas que yo tengo es que lo que podamos aprender en educación física luego lo puedan extrapolar y lo puedan llevar a su vida fuera del centro. Ya no solo porque les incorporemos o les mostremos ciertas cosas que puedan ocupar su tiempo libre, ¿no? Sobre todo, pues ya aludiendo a ese mal, ¿no? Que ahora mismo pues es la obesidad infantil o es el aumento del sedentarismo en las edades infantojuveniles, que al final están teniendo pues, graves problemas en cuanto a la motricidad y en cuanto a la propia coordinación, ¿no? que vemos diariamente, sino que les puedan permitir el tener o el tomar decisiones o el tener ciertas herramientas que les ayuden a mejorar como personas. Al final creo que eso es una de las cosas clave, ¿no? Y claro, pues esos problemas que te vienen a la cabeza, ¿no? Del día a día, pero al final se basa mucho en tu experiencia personal. Yo es verdad que llevo en mi centro pues ya 10 años, conozco el entorno, conozco los recursos, sé cómo son las familias y con el paso del tiempo me he ido adaptando y me he ido moldeando un poquito a cuáles son sus necesidades, ¿no? Pero tú, Josu, decías una cosa muy importante y es que al final, ¿por quién y para quién trabajamos? Eso es una cosa clave que tenemos que conocer. El alumnado tiene que ser el protagonista de todas nuestras experiencias y nuestras decisiones y nuestras propuestas tienen que ir para suplir o para compensar las ciertas necesidades que el alumnado pueda tener, ya sea dentro del centro como fuera del centro. Y a partir de ahí tienes que darte rienda suelta a la imaginación. Yo cojo mucha inspiración de mi vida cotidiana. O sea, mismamente, la última propuesta que hemos llevado a cabo de A tu bola fue viendo la televisión y viendo un programa de televisión que parecía una tontería en unas bolas, unas canicas que realizaban una serie de circuitos y a partir de ahí me dio que pensar el poder trabajar ese tipo de habilidades, ¿no? En forma de retos cooperativos en la que utilizáramos diferentes tipos de pelotas y en la que además les propusiéramos que crearan un caniquero y que elaboraran un boceto para poder desarrollar una propuesta emprendedora. Al final, la inspiración no está en un cajón, no está en un momento puntual o en un lugar concreto, sino al final la inspiración te puede venir en cualquier situación. Y lo importante es recoger esas ideas. Yo siempre intento ir con una libreta o en las notas del móvil y cuando me viene algo, apuntarlo. Porque antes pensaba y cometía el error de que luego me iba a acordar, pero había muchas de esas ideas que luego no volvían porque no estaba en el contexto, porque me metían otras cosas diferentes y luego no era capaz de recuperarlas. Creo que una de las cosas muy importantes es en el momento que te llega alguna idea, ponerla, porque puede ser que no sea, o puede ser que sea una tontería, o que nunca la saques, pero hay muchas ocasiones que yo tiro de esa lista y de ahí voy sacando diferentes propuestas, sobre todo con un objetivo claro y es intentar ofrecer algo diferente, algo que el alumnado no haya visto y que le llame la atención directamente nada más sacar, por ejemplo, el material el primer día de la sesión.
Yo creo que también ahí has tocado algo clave, que es eso, ¿no? Lo de impresionar al alumnado también al principio, que eso yo también lo digo mucho en mis redes sociales, que siempre nos tenemos que ajustar al contexto que tenemos, porque puede ser que una de las situaciones de aprendizaje que tú tienes, Carlos, en tu libro, puede ser que en un contexto específico no funcione bien, si no se adaptan algunas variables, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que tener siempre muy en cuenta. Y sobre todo lo que has dicho tú, ofrecerle al alumnado algo que sea diferente y que no conozcan y que hayas también, pues eso, ¿no? Esa relación y que lo que se aprenda en educación física no se quede ahí, que lo puedan llevar, pues eso, pues al día a día, pues esa actividad física que se haga fuera del horario escolar. O sea, yo creo que estás tocando muchas cosas claves que muchas veces nosotros lo tenemos en cuenta, pero sí que es verdad que no sabemos desarrollarlo o lo obviamos muchas veces, aunque ya te digo que todo esto está cambiando. Bueno, es que eso también, ¿no? Yo, por ejemplo, pues en la carrera, yo no recuerdo que nadie me enseñara a hacer una situación o una unidad didáctica en su momento así poco creativa o en qué influirme o tener, yo qué sé, pues algunos referentes. Es que, no sé, que no lo recuerdo, por ejemplo. Al final os tenéis que dar cuenta que también lo que se comparte en redes sociales es la punta del iceberg. Claro, Es decir, en redes sociales mostramos o se muestra el producto final, ¿no? La foto bonita, ese vídeo que ha salido perfecto. Pero es que detrás de eso hay muchas horas y hay mucho trabajo. Y tú lo decías, al final la manera de compartir es sana porque tú estás mostrando que se puede realizar, pero los ingredientes con lo que estamos realizando esa situación de aprendizaje son muy concretos y muy específicos. De ahí que yo siempre digo, ¿no? En mis intervenciones, yo ahora mismo con el libro, por ejemplo, ¿no? Estoy compartiendo con vosotros las gafas con las que veo la educación física y con los zapatos con los que yo recorro los contenidos y transito a través de todo lo que son en base a mi perspectiva o en base a lo que yo veo. Pero el replicarlo tal y como es sería un error, porque al final no son los mismos ingredientes, no son los mismos alumnos, no son los mismos materiales y sobre todo no sois los mismos cocineros o cocineras que vais a llevarlo a cabo. De ahí que es importante que la idea está, la inspiración os puede venir de ahí, pero lo importante es que cada uno y cada una lo podamos adaptar a nuestra realidad. Y ahí es donde empieza todo el proceso, porque cuando tú lo adaptas, empiezas a incorporar cosas nuevas, empiezas a probar aspectos que a lo mejor antes no lo habías hecho y al final te vas dando cuenta que vas creando tu propio camino. Porque si recorremos el camino de otros, estamos cometiendo el error que estamos hablando desde el principio, ¿no? O lo que se hace, o lo que se hacía normalmente con el alumnado. Yo no quiero que el alumnado dé la respuesta que yo daría. Yo quiero que el alumnado dé su propia respuesta y sea capaz de darse cuenta si es la más adecuada o necesita dar otra para realmente poder superar ese reto o ese desafío que se le plantea. además, también quiero añadir ahí que ahora que has sacado el tema de las redes sociales, también bueno, yo también no me incluyo, nosotros mostramos lo que nosotros queremos también, quiero decir, porque es eso, el producto final o la situación de aprendizaje tan chula que hemos hecho, pero claro, no se ve todo ese proceso que ha habido previo o no se ve también pues el día a día lo que hacemos, ¿no? Porque también estaría bien que incluso se publicase los pequeños, bueno, yo no le llamo fracasos, pero hay muchas veces que tú tienes un día que, mira, tengo esta sesión, creo que va a triunfar, lo pones en práctica y no funciona. Y estas cosas no se ven en las redes sociales. Siempre se ve que, pues eso, que toda la gente que está compartiendo contenidos son buenísimos, que los productos finales son muy interesantes, que están muy bien porque te dan esa motivación extra, ese toque de dopamina que, guau, lo quiero llevar a cabo, pero también es verdad que yo creo que también tenemos, y me incluyo aquí, que hacer un ejercicio de autorreflexión, pues para decir que eso, que mira, esto está muy bien, pero también hay una parte que tenemos que tener muy en cuenta que el día a día no siempre va a ser así. Bueno, eso en principio, el tema de que hiciéramos el podcast este de experiencias EduFis es a la vez para que gente como Carlos nos enseñe su punto de vista, aunque nos explique cómo hace la situación de aprendizaje, pero también para que nos explique lo que acabas de decir, experiencias positivas y experiencias negativas, que de las negativas son de las que más se aprende Por realmente. supuesto. Eso es, sobre todo porque al final nos tenemos que dar cuenta de que los tropiezos son más fáciles de luego poder reconducir que de que todo el día estén dándote palmaditas en la espalda de diciéndote lo bien que lo estás haciendo. Al final no es real. Todos cometemos errores. Tú lo decías, hay en ocasiones que te planteas una sesión que en tu cabeza tiene un color y una luz increíble y luego lo llevas a la práctica y a lo mejor con la primera clase pues no tiene sentido o no le has conseguido
captar la atención, ¿no? O no le ha suscitado esa curiosidad. Sin embargo, a lo mejor en la segunda clase sí que lo consigues. Por eso os digo que en muchas ocasiones no nos tenemos que centrar en el contenido, sino tenemos que centrarnos en cuáles van a ser los protagonistas que van a recibir ese contenido y en la manera en la que lo vamos a tener que enfocar para que realmente lo vean significativo, porque hay muchas ocasiones que nosotros lo pensamos de una manera y luego no les llega de la misma. Y también tenemos que ser conscientes de que yo no llego al 100% del alumnado. O sea, sería un error decir que con las situaciones de aprendizaje que yo comparto, que yo estoy difundiendo, el 100% del alumnado está contento. No, porque no es así, porque cada uno es totalmente diferente y hay algunos que se llegan de una manera y hay otros que se llega de otra. Pero, ¿cuál es nuestra labor? Pues que ese porcentaje sea el más elevado o cada Eso vez ir es. incorporando a mayor alumnado que tenga en la educación física ese momento de aprendizaje utilizando el cuerpo y además favoreciendo su desarrollo integral. Y eso es un reto que tenemos continuamente y que es un reto pues, muy apasionante desde mi punto de vista, porque al final es la única manera de que no nos aburramos de lo que hacemos. Para mí cada día es un día diferente y cada sesión es una oportunidad nueva de ver hasta dónde podemos llegar. Y eso es una satisfacción personal que ninguna otra profesión yo creo que se podría conseguir. Muy bien, Carlos. Entonces, a ver, ahora ya que hemos hablado un poquito de todo esto, sí que estaría guay ya para ir acabando el podcast, aportar esa visión más práctica que sería, pues, explicar muy resumidamente algún ejemplo de alguna situación de aprendizaje. Si quieres, esta última que has nombrado, que yo cuando la vi parecía muy interesante. Además, si eliges esta, también tengo una pregunta un poquito así, digamos, polémica, ¿vale? Sí que te quería preguntar si decides presentar esta. Pues eso, si nos puedes explicar un poquito alguna situación de aprendizaje que sea creativa y que digas, mira, pues esta puede ser bastante interesante. Mira, una de las características que tiene mi trabajo, por ejemplo, para que te hagas una idea, y luego te respondo a esa pregunta incómoda que puedes tener, es la incorporación de material de uso doméstico en la sesión de educación física. Es decir, ese material, por ejemplo, con el que convivimos, como puede ser un cojín, el cual nunca hemos utilizado para practicar actividad física, pero que tiene un potencial muy alto para incorporar en la sesión de educación física. O, por ejemplo, un escurrepasta. Es una de las cosas que yo llevo haciendo un montón de tiempo. De hecho, siempre lo hago antes del verano, pues porque al final el tiempo de verano es el tiempo que tienen más libre, que a lo mejor puede ocupar más el aburrimiento, ¿no? Porque a lo mejor no tienen tanto que hacer. Y al final, al ofrecer este tipo de recursos, de materiales que tienen a su alcance, les da la posibilidad de que ellos mismos puedan ser creativos, ¿no? Luego, acordaros cuando vino la pandemia, todos encerrados en casa, y cuántos hemos utilizado, que si los rollos de papel higiénico, las sillas, los trapos, los peluches, para poder hacer pues, actividad física y mantenernos activos, ¿no? Una de las cosas que yo hago con ellos, siempre que les pido un material nuevo, por ejemplo, la semana que viene, y esto es una primicia, ¿vale? Y ya lo estoy diciendo aquí, la semana que viene empezaremos una nueva situación de aprendizaje basado en gorras, que no solo sirven para poner la cabeza y para taparnos del sol, sino que tienen un potencial muy alto para poder desarrollar nuestra sesión de educación física. Lo primero que hago es, se los dejo en medio de la pista y les doy cierta libertad para que generen actividades. Y ya estoy trabajando la creatividad con ellos. Porque si yo de primera les empiezo a decir qué actividades haría yo, les voy a condicionar. Pero de esta manera tienen un lienzo en blanco en el que van a empezar a dibujar y a pintar en función de su experiencia, que luego iremos ajustando, que luego iremos incorporando y que luego irán aumentando ese bagaje para ver que la gorra puede ser un material totalmente adaptable y totalmente incorporable a su tiempo libre. ¿Vale? Eso me baso en lo que para mí sería una situación de aprendizaje creativa. Utilizamos un material de fácil acceso que cualquier persona, independientemente de la situación socioeconómica que pueda tener, puede conseguir y que además le vamos a dar la oportunidad de ocupar su tiempo libre a través de juegos de diversión y no solo juegos individuales, sino que va a poder compartir con otros compañeros y que les va a poder enseñar en momentos de distracción como puede ser en la piscina, en la playa, en el campo, en cualquier campamento que van a ocupar en su temporada estival. Tengo dos preguntas con esto, Carlos, porque ahora ya me has dejado la cabeza como siempre. Me has dejado la... ¿Cómo vinculas tú las gorras con la educación física? O sea, ¿de dónde sacas estas ideas? Y la siguiente pregunta, a la hora de planificar esta situación de aprendizaje,
¿Antes ya haces toda la planificación con todas las sesiones o vas un poco sobre la marcha, vas planificando una semana y después así? ¿Cómo lo haces esto? Sí, mira, lo primero que decías que cómo se vehicula, ¿no? El uso de las gorras con los elementos curriculares, ¿no? Que nos mandan desde la normativa a poder trabajar. Yo al final estoy trabajando contenidos o saberes básicos en forma de contenidos basándome en lo que me dice la normativa. Lo que pasa es que en vez de utilizarlo con material convencional, como puede ser, pues yo qué sé, una pelota, un frisbee, un aro, intento encontrar materiales que en cualquier centro educativo podamos tener y que no dependan del Departamento de Educación Física, sino que el alumnado pueda tener a su alcance, como os digo, independientemente de los recursos que pueda tener, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a trabajar o a estructurar los elementos curriculares como si estuviera trabajando una situación de aprendizaje ya de las últimas en la que voy a trabajar habilidades específicas, en las que englobo todo lo trabajado con el curso a lo largo del curso, a lo largo de las situaciones de aprendizaje anteriores y hacemos como una conclusión, ¿no? De todo, en la que trabajo habilidades perceptivas, trabajo habilidades y destrezas, trabajo actividades de cooperación, de colaboración, de oposición, un poquito una mezcla de todo para que a mí me dé la sensación de que el trabajo realizado hasta entonces pues ha sido efectivo, ¿no? O se ha ido cumpliendo. Y luego, la planificación. Yo no soy un maestro de planificar mensualmente, no soy un maestro que planifica quincenalmente y te puedo asegurar que no soy un maestro que planifica semanalmente. Yo voy muy Vale, al día, gracias. Gracias. ¿vale? O sea, tengo claro qué es lo que quiero trabajar esa semana, pero yo no sé hasta dónde va a llegar la sesión. Entonces, mi sesión siguiente empezará en el punto en el que ha acabado la anterior. Y puede ser que no sea lo que yo previamente haya pensado. O puede ser que la sesión haya discurrido por caminos totalmente diferentes a los que yo ya tenía pensado, porque el alumnado ha dado una respuesta totalmente diferente. Y eso lo que me permite es ser consciente y de hacer una transferencia muy positiva de una sesión a otra, que son totalmente diferentes por niveles y que son totalmente diferentes incluso por momentos del día, porque ya sabéis que las primeras horas del día pues suelen ser más efectivas. Una vez que son sesiones posteriores al tiempo de recreo o incluso posteriores al tiempo de comida, pues ya son totalmente diferentes a las que también tienes que adaptarte y tienes que saber jugar con esas reglas del juego. Pero, Carlos, no, o sea, quiero decir, claro, es una idea que está muy desligada de lo que nos han enseñado muchas veces. O sea, seguramente mucha gente que te está escuchando, esa idea de no tener programado a lo mejor una sesión no te genera una inseguridad muchas veces, porque quiero decir, en mi caso, claro, es un cambio de mirada muy bestia, quiero decir, pero claro, si imagínate que se te corta la sesión, que no creo que te pase, quiero decir que a lo mejor, vale, se genera una actividad muy significativa con ellos con las gorras, pero esa actividad deja de producirse al cabo de 30 minutos. ¿No tienes algún plan? No sé, ¿no tienes algunos recursos así para garantizar que la sesión sí que vaya a estar cubierta? Claro, eso también lo da la experiencia. Date cuenta que yo Ya, llevo más de 10 años, o sea, llevo desde el año 2009, ¿vale? Entonces, son muchos años los trabajados ya, son muchas plazas en las que he trabajado y al final yo tengo un banco de recursos del cual puedo tirar en momentos muy puntuales. Sí que es verdad que cuando yo planifico este tipo de actividades con material de uso no convencional, ¿no? De uso doméstico, yo tengo una batería de actividades y previamente ya he planificado ciertas actividades que sí o sí quiero hacer. Lo que pasa es que también es verdad que con estas primeras sesiones que os digo, en las que doy libertad al alumnado a proponer actividades, me sirven a mí también como un gran banco de recursos, porque ellos generan muchas actividades que yo previamente no tenía pensadas, pero que luego implemento y encima pongo el foco de atención en quién me ha dado la inspiración. Por lo que os podéis imaginar el nivel de autoestima cuando yo digo que ha sido una idea que vi el tal día de fulanito o de menganita, pues al final les hago partícipes y les hago protagonistas más aún porque el profe ha usado mi idea para poderla compartir con el resto de compañeros y de compañeras. Y a partir de ahí empieza a generarse todo. Lo que yo os digo de programar, yo sé que algunas de mis ideas pueden ser un poco... Yo soy muy drástico, ¿vale? En muchas ideas y así lo intento transmitir en mis formaciones. Pero es mi manera de ver la educación. O sea, yo no me puedo planificar a una semana o a un mes porque yo no sé lo que va a pasar en 45 minutos. Y a lo mejor yo me planifico 8 sesiones, de las cuales a lo mejor, tal y como yo tengo pensadas, tan solo voy a dar 2.
porque los derroteros y los caminos que me va a hacer transitar el alumnado son totalmente diferentes y son totalmente imprevisibles a lo que yo tenía pensado. De ahí que tengamos la posibilidad o de que tengamos la suerte de que podemos confeccionar algo en base a la respuesta que nos dé el alumnado. Y eso no es fácil, pero ya os digo, al final la experiencia es un grado, yo tengo mucho que aprender todavía, pero es verdad pues que ya son muchos años en los que los recursos y las actividades y la capacidad de poder adaptarme ante ciertas situaciones, pues me da la ventaja o la soltura de poder adaptarme ante cualquier situación. Aunque también existen momentos en los que no sé qué hacer o días, no todos los días son de color de rosa, ¿no? Como diríamos. Todos tenemos nuestra vida fuera del centro también, todos tenemos nuestros días buenos, nuestros días menos buenos, pero bueno, pues intentamos sacar lo mejor de cada momento y sobre todo aprovecharlo porque es una medida para crecer de cara al siguiente. Entonces, perdón, que eh, para que yo me cree, digamos, pues un patrón de cómo haces tú las situaciones de aprendizaje, todo empieza, digamos, con una idea que surge de la vida cotidiana y después se lo implementas a al alumnado con, con el material y con la exploración. Y a partir de aquí surge, ¿no? La magia. ¿O Sí, hay algo más que tengas estructurado? al final yo tengo claro cuáles son los objetivos que me marco con esa situación de aprendizaje, en base o relacionado con lo que son los contenidos, ¿no? O los saberes básicos en forma de contenidos que quiero trabajar. A partir de ahí me estructuro una serie de fases o divido el contenido, dijéramos, en diferentes elementos o diferentes partes que yo quiero conseguir. Y a partir de ahí me baso mucho en estilos de enseñanza, indagación y descubrimiento. O sea, yo estilos de enseñanza analíticos o lo que son más tradicionales, ¿no? Como el mando directo, la asignación de tareas, en mi trabajo no existen. O sea, yo me baso mucho en una resolución de problemas, en un descubrimiento guiado, en una libre exploración motriz, en la que el alumnado tenga la posibilidad de crear y de generar. Y a partir de ahí empezamos a confeccionar. Yo lo que os digo, tengo claro que quiero trabajar en una semana, pero si una sesión no llego a todo lo que tenía pensado, no pasa nada, porque lo puedo incorporar en la siguiente o lo puedo dejar en pausa para en un momento determinado sacarlo y darle relación con lo que están trabajando. Pero creo que debemos de empezar a romper estos moldes, ¿no? Y una de las características que tenemos que tener como docentes es que tenemos que ser totalmente moldeables y nos tenemos que adaptar ante cualquier situación. Y puedo pensar vuestro miedo, ya, pero ¿y si te viene el inspector o la inspectora y te pide? Yo la Eso iba a decirte ahora, documentación justamente. la tengo. Yo tengo todo el planteamiento, tengo mi programación elaborada desde el mes de octubre. Vale, también os digo que lo que planteé en el mes de octubre a lo que ahora estoy haciendo, Ha pues cambiado. no tiene mucho que ver, Ya, ya. porque mi programación en octubre tenía una visión mía personal de lo que yo pensaba que quería o iba a hacer y el paso de las semanas, mi alumnado ha sido el que ha cogido el testigo y el que ha dado la oportunidad de que mi camino sea totalmente diferente. Y así lo mostraré en la memoria, ¿vale? O sea, es decir, que tengamos un punto de vista creativo, un punto de vista diferente al cómo vemos la educación, no quiere decir que nos basemos solo en una improvisación o que todo esté en nuestra cabeza. No, todo tiene que estar por escrito, todo está pues en diferentes documentos propios de centro y que luego haremos una valoración oportuna cuando sea el momento. Pero si viene alguien desde fuera y te pregunta cómo trabajas, tenemos que tener la tranquilidad de que lo estamos haciendo basándonos en un aspecto pedagógico, en una manera propia de ver la educación y que si hay algo que nos pueda faltar o que algo que desde el punto de vista desde un inspector o una inspectora pues necesita una mejora, pues lo hacemos sin problema. Yo no tengo ningún problema. No sé si os pasa a vosotros, pero cuando viene el inspector o la inspectora al centro, parece que todos se ponen muy rectos, como que todo tiene que ser perfecto y que no puede haber errores. Yo soy de los primeros que quiere que venga a verme, porque si tengo algo que mejorar, que me lo digan, Eso es, porque sí, al sí, final sí. estoy para aprender y si La su idea. papel es el decírmelo, yo no tengo ningún miedo. Yo soy el primero que comete errores y puedo cometer muchísimos errores, pero no me avergüenzo de ellos, ni los intento camuflar. De hecho, una de las cosas, y esto a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero yo he sido tutor también. Y una de las cosas que les decía a mis alumnos cuando cometían un error en el cuaderno, normalmente es que lo tapáramos con tipes, ¿no? Pues yo les hacía que hicieran dibujitos, corazones, coronas, estrellas, porque ahí es donde hubo un momento en el que un error se convirtió en un punto en el que me dio la posibilidad de encontrar un camino diferente porque no era adecuado.
Pues eso es lo que intento hacer con mi día a día en educación física. Si hay errores, pues marco ese día como un punto de inflexión y a partir de ahí modifico y empiezo a mejorar. Bueno, Carlos, yo creo que ha quedado bastante claro cuál es tu mirada. Nos estás haciendo reflexionar a Josu y a mí y sobre todo a la gente que vaya a ver este podcast también. Es un cambio de mirada bestial. Animo a la gente a que se lean tu libro, Carlos. Y ya para acabar, lo que hemos pensado que lo vamos a tener en todos los episodios es siempre que el invitado, en este caso tú no vas a poder responder la pregunta del anterior invitado porque eres el primero, pero sí que estaría bien que mandaras una pregunta, la que tú quisieras, ¿vale? Al siguiente invitado, ¿vale? O sea, el siguiente invitado, ya te adelanto, es una persona de a pie, como tú, como nosotros, y va a hablar del tema de la inclusión. Puede estar relacionado con este tema o no. Quiero decir, una pregunta Libre. la que tú quieras, ¿vale? Bueno, pues como estáis hablando y pues hemos hablado de creatividad, ¿no? Yo creo que la pregunta más adecuada podría ser ¿qué característica creativa debería de tener un docente para realmente ofrecer la mejor versión para que el alumnado pueda tener un aprendizaje significativo? Muy bien. Vale. Perfecto, Dura, ¿eh? Carlos. Es A dura, ver, dura, sí, contesta sí. el siguiente. Muy bien, Carlos. Bueno, tanto Josu como yo te agradecemos un montón que hayas estado aquí en los inicios de este podcast. Pues muchas gracias por ser el primero, de Muchísimas verdad. gracias, sí, sí, de verdad. No sé si vas a ir a Madrid, Ahí se me ha ido ahora, Al CIE. al CIEF, a las ponencias. O Ahí sea, estaremos. muy Yo bien, tengo un taller sobre stacking, sobre los vasos, sí. y ahí estaremos el viernes dando y compartiendo un poquito, pues eso, de una manera diferente, ¿no? De poder trabajar en este caso la coordinación con un material que previamente no está diseñado para nuestras clases. Muy bien. Sí, y también, Carlos, tienes que volver a venir dentro de cuando ya estés más tranquilo y tal, porque también dentro de este podcast de Experiencias Edufis también tocamos los deportes alternativos. Y tú, como creador de uno de ellos, nos gustaría que ya más adelante, El cuando Skate puedas, Battles, sí. el Skate Bottle, que pudieses venir a hablarnos de ello. Fenomenal, ya sabéis que yo estoy encantado de estos momentos y os agradezco a vosotros, ¿no? Que hayáis pensado en mí para dar este pistoletazo de salida y que ojalá pues más momentos así de compartir, de difusión y sobre todo pues estar entre colegas para poder hacer pues, que la educación física realmente se vea como lo que es, ¿no? Pues una asignatura muy completa, desde mi punto de vista la más importante de todas y sobre todo que tiene que tener mucha importancia en la vida de no solo los alumnos, sino también de las familias. Muy bien, Muchas Carlos. gracias. Muchísimas gracias.